Y ahora el pastor Bayless Conley. Dice que si alguien tienen sed de más intimidad con Dios, sed del poder de Dios, sed por más de Dios. Jesús dijo, oye, si supieras quién te habla, Él te daría una fuente de agua que brotaría de ti, surgiría de ti para una vida eterna. Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy o por cualquier medio que estés escuchando de esto. Hoy vamos a estar hablando sobre los conflictos que existieron en el mundo de la iglesia. Oye, no querrás perdértelo, esto es algo emocionante. Algo que sacude la tierra, cosas importantes, y las escrituras tienen mucho que decir. Si quieres descubrir con qué las personas han batallado por generaciones, bueno, tendrás que quedarte a ver esto. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. Oremos. Padre, hoy disponemos nuestros corazones a escuchar. Te damos nuestra atención total y oramos para que instruyas a nuestros corazones. Danos iluminación, oramos para que nos des entendimiento, Padre Celestial, para que pongamos tu palabra en práctica. No queremos ser solo buenos oidores, sino, Padre, queremos ser hacedores de tu palabra, para que seas glorificado y que tu reino se expanda en el nombre de Jesús y sea levantado. Si están de acuerdo, digan amén. Choquen sus manos y tomen asiento. Muy bien. Si tienen una Biblia, Hebreos capítulo 6. El libro de Hebreos capítulo 6, por favor, versículo 1. Hebreos capítulo 6, verso 1. ¿Listos? Bueno, aunque no lo estén, ya comenzaré. Hebreos 6 y 1. Por tanto, dejando a un lado enseñanzas elementales de Cristo, sigamos a la perfección o madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Y está hablando de principios elementales de Cristo, las primeras cosas. Habla sobre las cosas fundamentales. Dijo, escuchen, deben estar establecidos en estos elementos o en estos principios rudimentarios del reino. Ahora necesitamos seguir con otras cosas para que maduren. Pero sabemos que no todos están establecidos en estos principios elementales, en estas cosas fundamentales. A algunos no les han enseñado. De eso se trata esta serie. Nos enfocamos en algunas cosas fundamentales y primeras cuando se trata del cristianismo y de las doctrinas de Cristo. Uno de los principios elementales, cosas fundamentales aquí, es la doctrina de bautismos. Noten que dice bautismos en plural. Quiero hablarles hoy de 4 diferentes bautismos en el Nuevo Testamento. ¿Están listos? Muy bien, vayan conmigo a Lucas capítulo 3, por favor. Evangelio de Lucas, 3er capítulo. El primer bautismo del que hablaré es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan se menciona extensamente en los evangelios y también se menciona varias veces en el libro de Hechos. Vamos a retomar aquí en Lucas capítulo 3, verso 3, hablando de Juan el Bautista. Y dice, él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, diciendo, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle se rellenará y todo monte y collado se bajará,
Todos los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, donde las personas confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Su propósito era preparar el camino para Jesús, el Mesías, y la salvación que él traía. Lo que resume el ministerio de Juan en total, él era un predecesor. Era lo que dice la cita de Isaías 40. Voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Es interesante la referencia sobre enderezar los caminos y llenar los valles y derribar las colinas para preparar el camino de la salvación que vendría. Hay numerosos ejemplos en el mundo antiguo donde si la realeza iba a llegar a una ciudad o a una región en particular, ellos enviaban a trabajadores semanas antes, a veces meses antes de que llegaran, y ellos quitaban todos los escombros de los caminos, quitaban todo obstáculo, literalmente enderezaban los caminos para hacerlos rectos, y en algunos casos incluso llenaban valles y fisuras en el suelo, derribaban colinas exactamente como dice aquí, para preparar el camino para los invitados reales que iban a llegar, para que fuera la ruta más directa y fácil para que ese rey llegara hasta esa ciudad. Ahora, metafóricamente, habla del ministerio de Juan, que hacía eso en los corazones, para ayudarlos a prepararse para recibir al Salvador y deshacerse de todo obstáculo, dejar todo pecado y toda cosa que estorbara para aceptar al Mesías cuando viniera. Era un bautismo para preparar a las personas para la venida de Jesús. Gracias a Dios, Jesús sí llegó en verdad. Cuando Cristo llegó e hizo su obra redentora, cuando sacrificó su vida y fue resucitado de los muertos, un segundo bautismo estuvo disponible. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12, por favor. El bautismo de Juan no era el bautismo de salvación. No era un bautismo para los creyentes nacidos de nuevo. De nuevo, era un bautismo cuyo propósito era preparar el corazón para recibir a Cristo cuando viniera. El segundo bautismo que Jesús dejó disponible cuando vino es el bautismo al cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 y verso 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Ahora, es importante saber que por cada bautismo hay 3 cosas necesarias. Escuchen 3 cosas. Número 1, debes tener quien bautice. Número 2, debe haber un candidato a ser bautizado. Número 3, debe haber un elemento en el cual bautizar. Esas 3 cosas, piensen en el bautismo de Juan. ¿Quién bautiza? Juan el Bautista. ¿Quién es el candidato? La persona que está dispuesta a arrepentirse y confesar sus pecados. ¿Cuál es el elemento en el que se bautiza? El río Jordán. Aquí, en este verso, ¿quién es el que bautiza? Vean el verso 13. En un mismo espíritu, todos fuimos bautizados. El que bautiza es el Espíritu Santo. ¿Quién es el candidato? La persona que ha recibido a Cristo. ¿Cuál es el elemento en el que todos somos bautizados? Uno es el Espíritu. Todos somos bautizados en un cuerpo. Es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y la palabra bautismo es usada en todo el Nuevo Testamento en griego. No significa salpicar donde sea. Literalmente es sumergir por completo. Poner adentro y poner debajo. Cuando acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de inmediato me toma. Él me hace parte de su entidad espiritual sobrenatural, que es la iglesia.
el cuerpo de Cristo. Amigos, no se unen a la iglesia. No pueden comprar un lugar a través de la ofrenda. No pueden pertenecer a su iglesia porque su papá es pastor. No se vuelven parte de su iglesia o del cuerpo de Cristo porque su esposa es parte del cuerpo de Cristo. No eres parte del cuerpo de Cristo porque todos tus hijos o familiares son parte del cuerpo de Cristo. La única forma en que eres bautizado en el cuerpo de Cristo es entregando tu corazón y sometiendo tu vida al señorío de Jesucristo. Cuando pones tu confianza en Él, el Espíritu Santo te toma y te bautiza y te hace parte del cuerpo de Cristo, su cuerpo universal que existe en todo el mundo, la iglesia. El cuerpo de Cristo se llama ser bautizado en su cuerpo. De nuevo, es equivalente a la salvación. Hay un tercer bautismo del que quiero hablarles, es el bautismo en el Espíritu Santo. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a regresar con Juan el Bautista. Juan, capítulo 1. Y verso 29, Juan 1 y 29, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sé cuando Él quitó mis pecados. Entiendo esa experiencia. Pero ¿saben qué? Juan no ha terminado. Vean el verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El que quita el pecado del mundo y bautiza con el Espíritu Santo. Jesús se lleva el pecado del mundo. Sé cuándo me pasó. El que bautiza en el Espíritu Santo también sé cuándo eso me pasó a mí. Recuerden, hay tres cosas en cada bautismo. El que bautiza, el bautizado y un elemento donde eres bautizado. Aquí quien bautiza es Jesús. ¿Quién es el candidato para el bautismo? Es la persona que tiene sed por más de Dios. Veremos eso más adelante, en otros versos. ¿Cuál es el elemento en el que son bautizados? Son bautizados en el Espíritu Santo. Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1, por favor. Primer capítulo del libro de Hechos. Es después de la resurrección. Hechos 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si avanzamos unos días en el futuro, Hechos capítulo 2, verso 1, hay 120 personas reunidas en un aposento alto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. 120 personas llenas del Espíritu Santo. Por cierto, hay tres términos sinónimos en el Nuevo Testamento: ser bautizado en el Espíritu Santo, recibir al Espíritu Santo, ser llenado del Espíritu Santo. Las tres se refieren a la misma experiencia. Alguien dirá, está bien, sí, fueron llenados del Espíritu. ¿Qué es todo este asunto del aire y el fuego? ¿Por qué? Bueno, de hecho, no nos dicen por qué. Dios hace cosas a veces. Pero yo tengo una opinión. Voy a darles mi opinión. Esto no es una doctrina, es la opinión de Bayles. Esto y $2 harán que compren un café en una cafetería, ¿sí? Mi opinión es que bajo el antiguo pacto, cuando Dios guió a su pueblo, por su espíritu se manifestó en una columna de fuego. Pero si la columna de fuego se movía, el pueblo de Israel se movía, el pueblo de Dios. Dios los guiaba corpóreamente por fuera a través de la señal de fuego. Y ahora
es una nueva dispensación. Ahora las personas se vuelven templos del Espíritu Santo después de recibir a Cristo. No solo será el Espíritu Santo afuera, va a ser el Espíritu Santo adentro. Y creo que Dios les decía, oigan, el mismo Dios, el mismo Espíritu que guió al pueblo por el desierto por fuera y corporalmente, ahora va a morar en ustedes y los guiará individualmente desde adentro. El mismo Espíritu, por eso Dios hizo esta manifestación. Ahora, cuando llegue al cielo, Dios va a decir, Conley, tengo que decirte que estabas muy equivocado. Tal vez, y como dije, es mi opinión, sujeta a cambio, pero si lo mapean, esta experiencia en el Nuevo Testamento pasó una y otra vez. Hechos capítulo 8. Felipe se había ido a la ciudad de Samaria, predicó de Cristo, hay un avivamiento. Las personas unánimes le pusieron atención a su predicación, vieron los milagros y las señales y maravillas y creyeron en masa, fueron bautizados en el agua en el nombre de Jesús. En Jerusalén oyeron que en Samaria recibieron la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Y cuando fueron, descubrieron que ellos habían creído y fueron bautizados en el nombre de Jesús, pero aún no habían recibido al Espíritu Santo. Pedro y Juan impusieron manos en ellos, oraron por las personas para que recibieran al Espíritu Santo. Parece que no creían que esos nuevos cristianos habían recibido todo el Espíritu Santo que podían. Si no, no habrían ido a imponerles manos para que lo recibieran. Más adelante, Hechos capítulo 9, Saulo de Tarso está en camino a Damasco. Tiene un encuentro con Jesús. De hecho, en el camino, pueden leerlo, él llama a Jesús Señor. Él es salvado y termina en la ciudad de Damasco. Temporalmente pierde la vista. Ananías llega guiado por el Espíritu Santo. Dice, hermano Saulo, y habla con él y dice, el Señor me envió para que recibieras la vista y fueras llenado con el Espíritu Santo. Él lo ministró. Y sabemos que Saulo, que es Pablo, recibe una experiencia similar porque al escribirles a los corintios que querían hablar en lenguas todo el tiempo, la iglesia no tenía orden. Y Pablo escribe en 1 Corintios 12, 13 y 14 para darles instrucciones de orden en la iglesia, especialmente para hablar en lenguas. Pablo les escribe a estas personas que tenían un deseo excesivo de hablar en lenguas y dice, gracias a Dios hablo en lenguas más que ustedes. Un poco después, 10 años después del día de Pentecostés, 10 años después de la ascensión de Cristo, en Hechos capítulo 10, Pedro está en la casa de Cornelio, predicando a una casa llena de gente. Predica sobre Jesús, predica sobre la resurrección. Las personas creyeron y fueron salvadas. De pronto el Espíritu Santo cae sobre ellos. Todos son bautizados en el Espíritu Santo. Como sabemos, los oímos hablar en lenguas y magnificar a Dios. Luego Pedro vuelve con sus hermanos judíos y dice, oigan, ¿quién prohibirá el agua a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? No podemos prohibirles que sean bautizados. Los bautizaron en agua. Avanzamos otros 10 años. Hechos capítulo 19. 20 años después del día de Pentecostés. Pablo está en Éfeso. Se encuentra a otros discípulos. Pablo hace la pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora, sí, recibieron a todo el Espíritu Santo que había que recibir cuando fueron salvados. Esa es una pregunta ridícula. Pero no era una pregunta ridícula. Pablo dijo, recibieron al Espíritu Santo y dijeron, no hemos oído que haya un Espíritu Santo. ¿Qué clase de bautismo tuvieron? Dice en el bautismo de Juan. Pablo les predica y dice, oigan, ese fue un bautismo de arrepentimiento y preparación. Luego creyeron, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Luego Pablo impuso sus manos en todos ellos y fueron llenados con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron. Ahora, si piensan en esas veces diferentes, a veces el Espíritu caía en las personas, hablaban otras lenguas, eran llenados, otras veces imponían manos sobre ellos, eran bautizados en el Espíritu. A veces eran bautizados en agua primero, luego eran llenados del Espíritu. A veces eran llenados del Espíritu primero, luego eran bautizados en el agua. Pero el punto es que no importa cuál sea el orden de las cosas, solo hay una persona de donde puedes obtener esto. Su nombre es Jesús. Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. No puedes conseguirlo en ningún otro lugar. Vayan conmigo a Juan capítulo 7, por favor. El Evangelio de Juan, 7º capítulo, en el verso 37. Juan 7 y 37, en el último día, ese gran día de la fiesta.
Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón fluirán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice que si alguien tiene sed, tienen sed de más intimidad con Dios, sed del poder de Dios, sed por más de Dios, tienen que venir a la iglesia de Cottonwood porque es el único lugar donde se consigue. No, no es lo que dice, ¿cierto? ¿Tienes sed? Dijo Jesús, ven a mí. De tu corazón, de tu interior fluirán ríos de agua. Un tipo de Espíritu Santo como agua. De hecho, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se tipifica como agua. Pero si retrocedemos un poco, en Juan capítulo 4, Jesús está hablando con una mujer sobre una obra del Espíritu Santo, un tipo de agua, la mujer del pozo. Jesús dijo: oye, si supieras quién te habla, Él te daría una fuente de agua que brotaría de ti, surgiría de ti para una vida eterna. Hablando de la vida eterna, la salvación, una obra del Espíritu Santo, se tipifica como fuente. Amigos, una fuente sostiene la vida, pero no produce poder. Aquí en Juan 7, Jesús está hablando del mismo Espíritu Santo, pero de otra obra. No es de una fuente de agua, son ríos de agua. Los ríos producen poder. Eso dijo del Espíritu, que los que creen en Él van a recibir. Alguien dirá: pastor, lo veo, quiero al Espíritu Santo, pero ¿tengo que hablar en lenguas? No, no tienes. No tienes que hablar en lenguas. Lo haces. No tienes que, lo logras. No es algo malo. Es algo bueno. Cualquier cosa que Jesús hace en ti es algo bueno. Hablar en lenguas no es la única evidencia de estar lleno del Espíritu, ser bautizado en el Espíritu. Sin embargo, sí es la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu, una fuente regular de educación personal y comunicación con el Padre. Y la idea del bautismo en el Espíritu es nueva para ti y está bien. Pero sé cómo los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica, escudriñaban las Escrituras diario para ver si era verdad. Deja que la palabra de Dios sea tu autoridad final en este tema, como en cualquier otro tema de la vida e interactuar con las personas. Pero les digo, Jesús quita el pecado del mundo. Gracias a Dios que hizo eso. También es quien bautiza en el Espíritu Santo. Lo que nos lleva al cuarto y último bautismo del que quiero hablarles es el bautismo en agua para los creyentes. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, Pedro predica, y al predicar sobre Cristo y sobre la resurrección y sobre los milagros de Jesús, las Escrituras dicen que llegó al fondo de su alma y clamaron: ¿qué hacemos? Esta es la respuesta de Pedro. Les dijo: arrepiéntanse todos y sean bautizados en el nombre de Jesucristo por la remisión de los pecados. 3,000 personas con gusto recibieron la palabra y fueron bautizadas en agua. Hechos capítulo 8, cuando Felipe predica en la ciudad de Samaria, hombres y mujeres lo oyeron, creyeron el mensaje, fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús. Luego, ese mismo capítulo, Felipe está en el desierto, ve a un hombre en una carreta. El Espíritu Santo dice: acércate a la carreta. Él va y hay un eunuco etíope, un hombre muy poderoso, oficial de Candace, reina de los etíopes, y él está en una carreta leyendo las Escrituras. Había ido a Jerusalén a adorar. Felipe dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él dijo: ¿cómo podría? Sin ayuda. Resulta que estaba leyendo las profecías del rollo de Isaías, profecías sobre Jesús. De esos mismos versos, Felipe le predica de Cristo a él. Y al seguir avanzando, llegan al agua. Y el eunuco dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? Y Felipe dice: si crees en todo tu corazón, nada. Y dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Fueron al agua
y Felipe lo bautizó. En Hechos capítulo 9, después de su conversión, Saulo de inmediato es bautizado en agua. En Hechos capítulo 10, todos los que estaban en la casa de Cornelio, cuando creyeron, fueron llenados del Espíritu y bautizados en agua. En Hechos capítulo 16, en la ciudad de Filipos, Lidia cree en el Señor. Dios abre su corazón y ella y toda su casa son bautizados. En el mismo capítulo, el carcelero filipense cree en Cristo con toda su casa. De inmediato son bautizados en agua. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Gracias por acompañarnos hoy y por favor sintonízanos la próxima vez para completar este mensaje muy importante que tiene que ver con los 4 diferentes bautismos de los que las Escrituras hablan. Y como siempre quiero invitarte, ve a nuestro canal de YouTube, tenemos muchos recursos ahí en muchas lenguas diferentes. Comparte con tus amigos en las redes sociales y oye, en un momento voy a volver a compartir un mensaje de mi corazón contigo. Hola amigo, quiero que hagas algo conmigo por un momento, por favor. Quiero que uses tu imaginación. Y esto es lo que quiero que imagines. Imagina que tu vida está representada por un auto. Cualquier clase de auto que elijas, pero el auto representa tu vida. Piénsalo. ¿Lo tienes? Bien, esta es la pregunta. ¿Está Jesús en el auto de tu vida? Algunas personas serán honestas y dirán, oye, no está en el auto de mi vida. No tengo nada que ver con él, no tengo una relación con él, no está. Está muy bien. Dios ama un corazón honesto. Saben, ese es un punto de inicio, ser honesto sobre las cosas. Otras personas dicen, sí, bueno, está en el auto de mi vida, pero lo tengo atrás, lo tengo en el maletero. Y nunca sale, a menos de que yo esté en una crisis, pero si estoy en problemas, digo, oh Dios, necesito ayuda. Jesús, sal del maletero, sal del baúl, ayúdame con esta crisis. Pero cuando la crisis termina, ahora Jesús vuelve para atrás. No tienes compañerismo con Él, no hay una relación en verdad, pero crees algo en Dios y solo clamas a Dios por ayuda en los problemas. Otras personas son mejores. Jesús está en el auto de su vida, pero en el asiento de atrás. Y ocasionalmente lo reconocen, pero en realidad está en el trasfondo de su vida. Y ellos conducen, determinan a dónde van a ir, cuándo van a ir, cómo van a ir. Y sí, creen en Jesús, pero Él está en la parte de atrás. Otras personas son mejores. Jesús va en el asiento delantero del auto de su vida. Tienen una relación abierta con Él, no se avergüenzan con otras personas si ven a Jesús en el auto con ellos, pero ellos siguen conduciendo. Determinan a dónde van, cuándo irán, cómo van a llegar ahí. Amigo, hacer a Jesús Señor es quitarte del asiento del conductor e invitarlo a Él a que conduzca. La Biblia dice que si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos y lo confiesas con tu boca como Señor, que significa jefe, significa conductor, y dices, Jesús, muero a mis derechos de vida independiente y entrego mi corazón y mi vida a ti. Y amigo, si nunca te has quitado del asiento del conductor de tu vida, invitado a Jesús a que conduzca, hazlo el día de hoy. Nunca lamentarás tomar esa decisión. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.